Durante años nuestros negocios fueron la suma de tareas desordenadas que solamente nosotros sabíamos hacer. Vivimos el desgaste, la saturación y el intento fallido de delegar sin estructura. Y es el mismo método que aplicamos nosotros en nuestras propias empresas y que le hemos enseñado a más de 600 founders de negocio para que lo apliquen en sus propias empresas. Así que esta metodología no solamente libera tu tiempo, cambia radicalmente la forma en la que lideras y funciona. Hola, yo soy Ignacio Otero, emprendedor serial y uno de los cofundadores de Mentoring, donde hemos ayudado a más de 600 founders de negocio a sistematizar y operar sus negocios como una maquinita. Y después de casi 20 años emprendiendo y de haberlo sufrido todo, les tengo los 7 pasos para hacer que uno pueda como founder salirse de la operación y que el negocio funcione en automático. Hola, yo soy Manu. Hace 8 años creé mi estudio de arquitectura en Colombia y co-founder de Mentoring, en donde ayudamos a founders a liberar su tiempo y a llevar sus empresas a otro nivel. ¿Qué es un sistema? Si todo en tu negocio depende de ti, no tienes un negocio, tienes un autoempleo. Pero de verdad, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan de manera conjunta hacia un objetivo común. Dentro de nuestros negocios, si mi objetivo es vender, hay una cantidad de cosas que yo tengo que hacer. Y para que todos estos elementos funcionen de manera interrelacionada y de manera coordinada, tengo que crear el sistema para que efectivamente funcione como un sistema. Entonces, si lo piensas, tu negocio completo es un sistema. Son una cantidad de partes interrelacionadas que trabajando conjuntamente buscan llegar a un resultado. Pero después, cada área es un sistema y podemos ir haciendo zoom in para entender como la génesis de un sistema. Entonces, de entrada, el objetivo de sistematizar es que todo lo que pasa en nuestras empresas, en nuestros negocios, funcione de manera sistemática. Todo interrelacionado, todo conectado y todo trabajando hacia un mismo objetivo común. Sistemas, entonces, pueden ser herramientas, por ejemplo, de seguimiento o de gestión de procesos, donde nos aseguramos que todos los procesos, todas las tareas, todo lo que pasa, toda la operación está interrelacionada. Que un proceso se deriva de otro y por lo tanto deriva en otro, donde al final todos los elementos tienen una relación. Ahora, ¿en qué deben pensar? ¿Cuáles son esos elementos que siempre queremos que pasen y que nunca pasan? O que nosotros queremos que pasen de una manera pero terminan pasando de otra. Por ejemplo, en los procesos comerciales es fácil entenderlo. Me llega un lead. ¿Qué pasa con ese lead? ¿Cómo hablamos con ese lead? ¿Qué experiencia tiene ese lead? Si yo hablo con 2 leads distintos, ¿tienen experiencias muy distintas? Sí, evidentemente hay que sistematizar la forma en la que nos acercamos a esos leads. Bien, pero ¿por qué los necesitas? Cuando nosotros tenemos todo operando bajo sistemas, pues todo está interrelacionado con todo y por lo tanto todo funciona como como una máquina. Cuando nosotros tenemos todo funcionando como una máquina, primero es muy fácil entender si algo se rompe, porque si algo se rompe se va a romper toda la cadena. Entonces, muy rápidamente, uno o todo el equipo logra entender o ver si hay algo roto y qué está roto y por lo tanto se puede solucionar rápido. Y esta además es la base para definir unos procesos muy claros, pero si todo no opera como un sistema desde antes va a ser muy difícil, porque cuando no tienes sistemas, todo depende de tu mente y eso evidentemente tiene un límite. Y déjenme decirles 2 cosas importantes. Sistematizar no es dejar de trabajar. Sistematizar es dejar de apagar incendios y empezar a poner el tiempo donde realmente importa, que es distinto. Y 2, sistematizar no es algo que uno debe hacer cuando ya sea grande, cuando ya tenga una empresa gigante. Entre más rápido lo haga, más fácil va a ser y va a ser mucho más fácil crecer. Los sistemas liberan tiempo, reducen errores y le dan claridad a tu equipo. Y sobre todo eso, reducen errores. Cuando tenemos sistemas, es la forma en la que nos encargamos de que las cosas no pasen de manera equivocada. La forma de evitar que los incendios pasen es cuando tenemos sistemas que ellos mismos se encargan de que las cosas pasen como tienen que pasar. Y a todas estas, todas las semanas en nuestro newsletter compartimos herramientas y aprendizajes desde adentro. El link abajo. Ahora, los sistemas están muy bien, pero de nada sirven si uno no tiene claramente mapeados sus procesos. Ahí es donde todo empieza. No necesitas definir tus procesos desde cero. Lo que necesitas para mapearlos ya existe. Ahora es momento de ponerlo en su lugar. Me gusta mucho usar el ejemplo del pastel. Imagínate que lo llevas cocinando de la misma manera durante los últimos 10 años, pero tienes la receta en tu mente. ¿Qué pasa? Las cantidades, el paso a paso que sigues a veces puede variar y eso hace que nunca te quede de la misma manera y por ende, si lo quieres repetir siempre igual o darle la receta a alguien, va a ser muy difícil hacerlo. Y ahora llegó el momento de pasar ese paso a paso de la mente al papel. Esa receta que llevas repitiendo de la misma manera, ahora la vamos a dejar estandarizada y mapeada.
Para el proceso de bajar lo que tienes en la mente al papel, quiero que te hagas 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué pasa de principio a fin? Desde el momento en que tu cliente te llama hasta que le entregas las llaves de su proyecto. Y eso se logra de una manera muy sencilla. Vamos a empezar a definir casi que cuál es esa hoja de ruta, cuál es ese paso a paso que tiene que pasar en cada una de las áreas. Si pensamos en el área de diseño, vamos a decir, hacemos una visita al cliente, después de esto le mandamos un quiz de estilo, después de esto hacemos el levantamiento, los planos arquitectónicos, el modelo 3D, ahí hay unas revisiones, es ir documentando ese paso a paso para que tu know-how quede documentado. La segunda pregunta, y es en donde surgen la mayoría de problemas en los estudios de arquitectura, es cómo se conectan estas áreas. Piensen que los problemas que tenemos en ejecución muchas veces es por un mal empalme que estamos teniendo con el área de diseño. Así que en este punto pregúntate qué es lo que tiene que pasar en cada uno de los empalmes entre las áreas de tu empresa. Y por último nos vamos a volver los médicos de nuestros procesos. Una vez nosotros tenemos ese paso a paso, vamos a empezar a identificar en dónde están los problemas, en dónde surgen los reprocesos. Mega trampa en la que puedes caer, es decir, hasta que no estén perfectos, no están bien, no. Todo va a estar mejor que tener tus procesos en la cabeza. En este punto hiciste un muy buen avance, pero si no aplicamos lo que vamos a ver en el siguiente paso, vamos a seguir atados a nuestra operatividad. Pregunta difícil. Si desaparecieras una semana, ¿qué dejaría de funcionar en tu negocio? Ese es tu punto de partida. Hagamos el ejercicio. Imagínate que desapareces una semana. ¿Quién responde los mensajes? ¿Quién tiene llamadas de ventas con clientes? ¿Quién está probando diseños? ¿Quién está montando cotizaciones? ¿Quién está gestionando la cartera? ¿Quién está facturando? ¿Quién está entregando el servicio? Ten una sesión de vómito mental, una sesión donde vacías todas las tareas que haces, todas, exagerando inclusive, y bótalas todas en un lienzo en blanco, en una hoja de Excel, en una hoja en blanco, en como sea. Saca todas las tareas que tienes en la cabeza. Y ojo, nada es demasiado pequeño. Sacar galletas, crear carpeta, todo lo que hagas, conviértelo en una tarea, porque solamente si está como una tarea que posteriormente se va a convertir en un proceso, y si ese proceso hace parte de un sistema, es cuando las cosas en verdad empiezan a pasar y cuando los negocios empiezan a funcionar en automático. Sé específico y detallado. No pongas gestionar redes sociales, que es todo lo que tienes que hacer para gestionar redes sociales. Tengo que idear el contenido, scriptear el contenido, grabar el contenido, editar el contenido, publicar el contenido, analizar el contenido. Y todo esto también pueden ser tareas mucho más específicas. ¿Qué significa scriptear el contenido? ¿Qué significa idear el contenido? Cada cosa de esas tiene un nivel de detalle y especificidad que es muy importante que lo tenga en este momento. Esa es la base para construir desde ahí. Con esta lista vas a poder entender cuáles son los cuellos de botella, donde tú eres un cuello de botella, qué tareas son susceptibles de ser automatizadas, qué tareas las puede ejecutar cualquier persona sin importar el tipo de entrenamiento o de formación que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tener una lista de tareas sin agrupar es como querer ver la hora en un reloj del cual solo tienes las piezas. Así que el siguiente paso conecta todo. Estructura por roles. La típica trampa que como founders nos volvemos muy dependientes de las personas de nuestro equipo porque en ningún caso tenemos determinados cuáles son los roles, cómo los reemplazamos, cómo los estandarizamos, sino que nos enfocamos en personas. Juan es el que sabe cómo se hacen las cosas, María es la única que tiene determinada información y eso genera dependencia y se vuelve imposible escalar si dependemos de personas y no de roles. Quiero que pienses en una orquesta. Imagínate que tienes todos los instrumentos y María es la única que sabe tocar la flauta. María se enferma, ¿qué pasa? Toda la orquesta entra en caos porque estamos dependiendo 100% de ella. Si por el contrario tuviéramos unas partituras organizadas, cualquier flautista puede llegar y reemplazar su lugar. No pienses en quién lo hace, piensa en para qué existe esta tarea. Y rompe el hábito de María es la que hace esto, Juan es la que hace aquello. Por el contrario, el área de diseño es la que hace esto. Los practicantes son los que se encargan de esta parte del proceso. De esta manera vas a empezar a entender tu empresa de una manera muchísimo más global y no dependiente de una sola persona. Y déjame decirte algo, las personas cambian, pero los roles permanecen. Si queremos pensar nuestra empresa como un sistema, tenemos que dejar de pensarla como un todo y empezar a pensarlo en 4 áreas principales. La primera área es el área de adquisición, es todo lo que le trae la gasolina al negocio, es decir, los clientes. Esto incluye la creación de contenido, la generación de leads,
el marketing, las ventas, es todo lo relacionado a pasar de prospectos a clientes. La segunda es la entrega del servicio, todo lo que nosotros tenemos que hacer como empresa para entregar el servicio que vendimos a nuestro cliente. Es decir, en una empresa de arquitectura, desde el área de diseño hasta el área de ejecución, son cada uno de los esfuerzos que hacemos para entregar el resultado final a nuestro cliente. La tercera área es el área de finanzas, es todo lo relacionado a la salud financiera de un negocio. Y ojo, porque sobre todo en arquitectura lo ponemos como un tema de lado, pero nosotros no tenemos un hobby, tenemos una empresa. Y por eso es fundamental que tengamos un área de finanzas en donde estamos analizando constantemente cómo somos cada vez más rentables. Y por último, el área de operaciones, que es el cerebro de todo el sistema. Es el área que se encarga de que cada una de las áreas tenga las herramientas y los sistemas necesarios para operar correctamente. Un ejemplo puede ser la construcción y el mantenimiento de bases de datos de clientes, de plataformas que usemos para el seguimiento de procesos o cualquier herramienta que pueda optimizar la operación. Y esto te permite pensar en áreas y no en personas apagando incendios. Y esto puede ser para empresas grandes o si tú eres un solo founder, también lo puedes hacer de esta manera. Si empiezas a pensar tu empresa en estas 4 áreas y no como un todo. Y esta organización es muy potente, pero igualmente sigue siendo teoría. En el siguiente paso vas a definir cómo se hace cada una de las tareas y ahí es en donde empieza la verdadera estandarización. Hagámosle un backup a tu cabeza. Si una tarea vive única y exclusivamente en tu cabeza, eso significa que tú eres el sistema. Y si tú eres el sistema, vas a tener un reto enorme escalando, delegando y descansando. ¿Saben la famosa frase de lo que no se puede medir, no se puede mejorar? Prima hermana, lo que no está escrito no existe. Punto. Si solo tú sabes cómo se hace, nadie puede ayudarte. Si cada vez que lo haces de manera distinta, no se puede optimizar. Así que apela al pragmatismo, que esto no es burocracia, esto es libertad operativa. Yo sé que uno podría pensar que esto es difícil, pero esto es mega sencillo. Vas a mirar las tareas a la luz de estos 4 elementos. El primero es objetivo. ¿Para qué existe esta tarea? ¿Cuál es el objetivo de esta tarea? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta tarea? Así de sencillo. 2, herramientas. ¿Qué herramientas necesito yo o necesita alguien para poder ejecutar esa tarea? La herramienta que sea, si es un lápiz, si es un Google Drive, da igual, pero que quede claro cuál es la herramienta. 3, los pasos. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que hacer para poder ejecutar esa tarea? Sé específico y detallado, obviamente con mesura. No voy a decir mueve estos 2 centímetros a la izquierda, 2 a la derecha, pero sí lo suficientemente específico para que, como dice Manuela, un sordo pueda llegar, leer unas instrucciones y ejecutar la tarea como uno hubiera querido que se ejecute. Y por último, ¿cuál es el indicador de éxito? Es decir, ¿qué significa que esa tarea está bien hecha? ¿Cómo hago para saber si la tarea se ejecutó con calidad? Define exactamente qué significa una ejecución exitosa de esa tarea para que cualquier persona que la vaya a ejecutar tenga un criterio para entender cuándo es exitosa y cuándo no es exitosa la tarea. Consejo extra y spoiler, si puedes grabar pantalla mientras haces la tarea, va a servir como una primera versión. Más adelante les vamos a contar cómo. Tenerlo escrito lo cambia todo, pero lo que sigue es lo que realmente libera el tiempo y es delegar estratégicamente. Bendita sea, y llegó el paso de delegar. Y delegar no es hazlo tú, es diseñar como otros lo pueden hacer mejor que tú. Delegar no es soltar, es transferir con claridad. Si no hay claridad del qué, cómo y por qué, delegar solamente multiplica los errores. Es el típico momento donde uno contrata más personas y resulta que más manos son más incendios. Y esto es porque esas manos no tienen claridad de qué y cómo deben hacer las cosas. La mayoría de los founders se frustran porque creen que delegar es soltar, cuando en realidad se trata de transferir esa estructura y acompañar a las personas. Para empezar a delegar, identifica cuáles son las tareas que estás haciendo tú hoy que no las deberías estar haciendo. Y ojo, eso no quiere decir que salgas a delegar absolutamente todo, pero hay cosas que hoy tú como founder no deberías estar haciendo. Y sobre todo, cuáles son esas labores repetitivas que podría estar haciendo otra persona. Si tú como founder estás contestando todo el tiempo los mensajes a tus clientes, por ahí no es. Si tú como founder estás en cada una de las partes del proceso, por ahí no es. Identifica cuáles son las partes del proceso en que tú como founder debes estar y cuáles realmente mueven la aguja de tu negocio. Sin feedback, el equipo va a repetir los mismos errores. Con feedback, el equipo va a crecer y vas a poder delegar con tranquilidad. Y quiero que pienses del feedback de 2 maneras. Uno, ese feedback constante. A medida que tú vas delegando tareas, vas identificando cuáles son las cosas que tu equipo no está haciendo bien y tú vas a entrar a corregir y sobre todo a enseñarles
cómo lo deben hacer. La segunda parte del feedback es el feedback al final del mes. Es alinear muy bien a tu equipo para saber qué están haciendo bien, qué están haciendo mal y cómo los tienes que capacitar para que cada vez sean más independientes. Así que ten muy en cuenta para el momento que vayas a empezar a delegar. Delegar no es pasar tareas, es transmitir criterio. ¿Quieres pasar de un equipo que recibe órdenes a que toma decisiones? Acá te dejamos el video con el paso a paso. Delegar sin estructura genera más caos, pero incluso con estructura, si no sabes hacerlo bien, todo se rompe. La diferencia entre un negocio que funciona en automático y uno que te consume por completo está más en el cómo delegas y no en el cuánto delegas. Porque cuando delegamos mal, por el contrario, nos cargamos de mucho más trabajo. En cambio, delegar eficientemente nos libera. Tenemos un mantra y es que si estamos repitiendo una misma tarea más de 2 veces en una semana, ya es una tarea que deberíamos estar delegando. Por ejemplo, creación de reportes, seguimientos de agendas, resúmenes a clientes, seguimientos comerciales, llamadas de ventas, creación de contenido, subida del contenido, scripteo del contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro secreto para delegar de la forma más eficiente posible es hacerlo a través de videos de Loom. Si no conocen Loom, Loom es una plataforma que le permite a uno grabar pantalla. El secreto de Loom está en que cuando uno graba la pantalla, Loom al final genera una transcripción, pero también genera un SOP. Para los que no sepan, un SOP viene de Standard Operating Procedures o procedimientos estándares de operación, que es la forma, digamos, ligera o básica de definir un proceso. Es una secuencia de temas que tengo que hacer de forma concatenada en orden para poder llegar a un objetivo puntual. Cuando nosotros estamos enseñándole a alguien a hacer una tarea, así yo tenga a la persona al lado, así le esté mandando una grabación de pantalla y lo uso con Loom, voy a hacerlo una vez, voy a sacar automáticamente el SOP, el paso a paso, y además esa explicación me quedó guardada para que yo pueda dársela y entregársela a cualquier otra persona. Es decir, tengo el documento donde quedó, valga la redundancia, documentado el SOP, el procedimiento, y también tengo el video que lo explica. Esa forma de delegar es para nosotros la mejor forma de delegar, porque creemos siempre que la forma de delegar es mostrando, acompañando, soltando. Y la mejor forma de mostrar y de acompañar es que esa biblioteca de información, por un lado, sea estándar y dos, esté siempre disponible. Ahora, define métricas claves para evaluar. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y cuando nosotros para cada uno de estos procesos tenemos una métrica clave, podemos ir únicamente a ver la métrica y no hace falta ver el cómo, el proceso, lo que se hizo, el qué. Simplemente los resultados que debe generar lo que nosotros diseñamos. Y por último, y de lo más importante, es delegar no es simplemente soltar y olvidarse. Así que sí, hay que confiar. Y cuando delego, confío y sí, suelto, pero con seguimiento y con intención. Así que en un principio, haz shadowing. Acompaña a ese nuevo rol, mira cómo está ejecutando sus tareas, dale feedback rápido, revisa semanalmente y en general mantén una cultura de retroalimentación constante. Y esos son los 7 pasos que nosotros usamos y enseñamos para poder sistematizar y automatizar lo máximo posible dentro de nuestros negocios para que funcionen como una maquinita y que no nos necesiten a nosotros para operar. Así que si llegaste hasta acá, ya no solo tienes un negocio, debes tener ya un sistema funcionando. Y lo que sigue es volverte el diseñador de ese sistema. Esto transforma tu forma de vivir, liderar y escalar. En Mentoring te enseñamos a construirlo paso a paso. Si estás en este punto donde sientes que no puedes seguir creciendo solo, este es el momento. Ahora cuéntenme a ustedes qué es lo que más trabajo les ha costado delegar. Cuéntenme en los comentarios. No olviden suscribirse, dejarnos el likecito de caridad y nos vemos en un próximo video.